Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y como usted ya habrá dado cuenta, aquí hemos entrevistado a los candidatos a la gubernatura y en esta ocasión nos acompaña uno de ellos, un candidato por supuesto, y usted lo ha visto en algunos debates, con una gran solvencia moral, no solo moral, sino también intelectual. Se desenvolvió bastante bien en el más reciente. Y bueno, nos da mucho gusto que esta noche nos acompañe este abanderado. Y cheque usted quién va a estar aquí esta noche, aquí en Polaca, a la Veracruzana. Armando Méndez de la Luz. Nació el 27 de agosto en la ciudad de Jalapa, Veracruz, licenciado en Administración por la Universidad Veracruzana. Cuenta con maestría en Administración, la cual cursó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, director de la Escuela de Iniciación Universitaria de 1975 a 1976, subjefe de División Académica Económico-Administrativa de 1976 a 1978. Algunos de sus cargos dentro de la administración pública son síndico primero del Ayuntamiento de Jalapa de 1982 a 1985, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno de Veracruz de 1987 a 1988, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Veracruz en 1991, presidente municipal de Jalapa en el trienio 1992-1994, diputado local en la 62ª legislatura del Estado de Veracruz, senador de la República de 2000 a 2006, miembro fundador de Convergencia por la Democracia, partido que actualmente lleva el nombre de Movimiento Ciudadano, del cual es delegado nacional y actualmente es el candidato a la gubernatura de Veracruz por dicho partido. Pues ya lo tiene usted allí en pantalla, a Armando Méndez de la Luz, candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas noches, Armando. Qué bueno que nos acompañas. Pepe, mi querido Raimundo, mi querido Manuel. Gracias por estar aquí con ustedes. Y también saludo, como siempre, con mucho gusto a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general del semanario Formato 7 y también director general de formato7.com, que junto con versiones.com.mx, además de otros portales del estado de Veracruz, transmiten para usted desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo, Polaca a la Veracruzana. Muy buenas noches, Manolo. Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, muchas gracias. Ray, buenas noches. Armando. Gracias, mi querido hermano. Bienvenido, jalapeño ilustre. Muchas gracias. Si no lo soy, por lo menos ahí viví. Y también saludamos, como siempre, con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Muy buenas noches, Ray.
Pepe, buenas noches. Manuel, buenas noches. Armando, muy buenas noches. Gracias, Raimundo. ¿Y qué tal? ¿Ya repuesto del debate? Ya, ¿Sí? ya con menos presión, porque, digo, si lo toma uno seriamente, implica prepararse, checar los temas y todo, porque yo pienso que la política es una profesión seria, y en la medida que nosotros respondamos a esa seriedad, la gente va a tener credibilidad, y si tomamos y frivolizamos la política, pues la gente desconfía de la política, los políticos, y lo peor, de las instituciones. Y a nadie nos conviene eso. Estamos ya en la cuarta semana de campaña. Cierto, ¿no? Estamos iniciando, sí. ¿Sientes que esto ya está más o menos decidido por las encuestas que se han venido manejando? ¿O crees que todavía el margen, el alto índice de indecisos se mantiene y todavía pudiera variar el sentido? Yo creo que va a definirse allá por la tercera semana de mayo, por la experiencia que tengo de otros procesos electorales, tanto como candidato como coordinador de campañas y como analista. Incluso me metí a estudiar esto en la Iberoamericana, opinión pública, análisis político estratégico en el CIDE y marketing político en el ITAM, en diferentes etapas, precisamente para ir conociendo los procesos. Todavía faltan, les decía yo la vez anterior que en una campaña pesan 4 cosas. La estructura del partido o partidos, en este caso alianzas, ¿no? En algunos casos. El candidato o candidata. Un buen candidato te suma puntos, fue el caso de Fox en el 2000 que le sumó a Acción Nacional. Un mal candidato te baja puntos. Madrazo en el 2006 le bajó 12 puntos al PRI, de 34 lo bajó a 22. Entonces, estructura de partido, candidato, campaña. Una buena campaña te eleva, volvemos al caso de Fox, fue una buena campaña, aunque fue un pésimo presidente, y una mala campaña te echa a perder las cosas. López Obrador 2006, que de un 48 se bajó a 35, por una mala campaña, pésimas declaraciones. Y el cuarto factor que va a estar pesando hasta el penúltimo día, hasta el último día, que son las circunstancias. Y las circunstancias pueden ser cosas como el Panama Papers o alguna otra cosa que te tengan guardada, y tú puedes llevar 8 o 10 puntos arriba y te caes. Recuerdo Rajoy contra Rodríguez Zapatero, marzo del 2004, que ya lo hemos platicado. El bombazo en el metro, ¿no? El bombazo en la estación de Atocha, iba abajo Rodríguez Zapatero, arriba Rajoy, el bombazo viene, Aznar se precipita y se lo atribuye a ETA, ETA dice no, nosotros no fuimos. Al rato los grupos árabes dicen fuimos nosotros en castigo porque Aznar se juntó con Blair y con Bush para la guerra de Irak. Y los españoles dijeron ya no queremos más bombazos, y el que iba abajo varios puntos ganó en un factor circunstancial. Entonces, yo siento ahorita hay guerra de encuestas. Puede ser que alguien esté ligeramente arriba, pero las encuestas se hacen a veces por pedido o se usan como herramienta de propaganda, ¿no? Para generar la percepción. Pero yo digo que en la tercera semana de mayo ya veremos después cómo se desempeñan estas cosas. Ya puede haber una tendencia más clara. Puede haber una tendencia más clara y ver que no aparezcan ahí más cosas, porque acuérdense de la tutoteca. Allá en Michoacán cada rato salía un video nuevo y un video nuevo, ¿no? Hasta la tutoteca, dijo Broso por ahí. ¿Se acuerdan de la tutoteca? Sí. Entonces aquí no sabemos qué haya por ahí, ¿no? Escondido. Sí. Porque finalmente dicen que la política es la continuación de la guerra por estos medios. Y es una guerra. Claro. Entonces, ahí, esperemos que nada más no se desborden las pasiones, ¿no? Claro. Oye, Armando, ahorita que hablabas de los factores, hay un caso para mí especial, raro, que es el de Cuitláhuac, sí, de Morena. Sin que lo conozcan, sin tener él un conocimiento de lo que es la política, lo demostró en el debate. Sí. Fue muy triste su participación ahí. Sí. ¿Cómo es que sigue avanzando en el ánimo de la gente morena? Es la estructura de partido ahí. Ahí vamos al primer factor. Ahí, con esa estructura de partido y un buen candidato es para que anduvieran en 30 puntos a estas alturas. Sí. Un buen candidato. Entonces, la estructura es tan fuerte que, por ejemplo, nosotros medimos Jalapa y Cuitláhuac traía un nivel de conocimiento de 4 puntos una semana antes de la elección y ganó.
No se lo esperaba ningún otro de sus contrincantes, Elizabeth ni ellos, porque ahí es la estructura de partido. Lo mismo pasa en Cuatza, aunque Rocío Nale es más conocida en Cuatza. Pero una estructura de partido, me acuerdo en el 2004, que medían a los candidatos, andaba en esa pelea Dante Delgado, Tomás Ruiz. Y a Tomás Ruiz casi no lo conocía nadie, lo metías a la licuadora con el PRI y el 18% decía que iba a votar por él sin conocerlo. Ese caso lo tengo muy estudiado, entonces, por eso dicen, es que ahora la política es de personas, es de candidatos. No, señor, es de candidatos y estructura, ¿no? El binomio, ¿no? Es el binomio. La estructura de Morena es la estructura del PRD, ¿no? Gran parte de la estructura del PRD, más las que construyó López Obrador, porque hay que reconocerle a Andrés Manuel, Es la figura de que ha recorrido los municipios del país 2 veces, todos. Ningún político en la historia de este país había recorrido todos los municipios. Tiene él esa costumbre de recorrer que casi se vuelve adicción, pueblo por pueblo y por pueblo y por pueblo. En Oaxaca se echó los 572, ¿no? Entonces va creando una estructura, va creando un poder clientelar que ahí está vivo, ¿no? Y que en Veracruz pesa como alrededor de 18 puntos. Ahí están, son los votos, ¿no? Es un partido caudillista, ¿no? Yo Definitivamente. creo que el día de mañana, cuando falte López Obrador, va a ser otra... Es la predecible fuerza, el futuro, se los digo con toda honestidad, porque gira todo alrededor de una sola Más o menos persona. lo que pasó con el PRD con la salida de Cuauhtémoc De Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Al otro día veía yo del PRD que está quedando cada vez más un cascarón. Nada más vean de todos los fundadores, ya salieron. Y sus presidentes ya salieron. Cárdenas se salió. Muñoz Ledo se salió. López Obrador se salió. Están saliendo todos, se quedó el cascarón, ¿no? Sí. Porque le fallaron a su origen, como decía López Velarde, no fueron fieles a su espejo diario. Ser de izquierda y abanderar causas populares. El PRD, los chuchos y ellos empezaron muy de la mano en el 2006 con Calderón y definitivamente ya no acabaron de la mano, sino del brazo con Peña Nieto el día primero del primer año de este gobierno. Sí, cuando me dicen, oigan, ¿cómo ven la alianza PAN-PRD? La nueva alianza, me dicen los muchachos de la prensa, los jóvenes. Digo, ¿cuál nueva alianza? Pues si PAN, PRD y PRI vienen unidos desde el 1 de diciembre de Peña Nieto. Ellos hicieron la reforma energética para entregar los recursos energéticos a los extranjeros. Y le dan la vuelta a toda la historia de Lázaro Cárdenas del Río y la expropiación petrolera. Y al pueblo de México, que hasta con gallinas pagó eso. Hacen la reforma fiscal que tiene contra la pared a los empresarios. Y hacen la reforma educativa que tiene contra la pared a los maestros. Sí. PAN, PRD juntos. Entonces, por arriba se pelean y por abajo se ponen de acuerdo. Y el PRD por eso le pasó lo que le pasó. Se volteó a las causas populares, ¿no? Caramba. Bueno, el caso de Movimiento Ciudadano es un partido fundado por ustedes, con su líder Dante Delgado al frente, que curiosamente en Veracruz no hace tanto... No tiene la estructura que Exacto. quisiéramos. En otros lados sí. Sí, Como en Jalisco, ¿no? de acuerdo. Miren, en el 2012 se tomó la decisión del Consejo Nacional de crecer hacia el norte del país porque teníamos liderados regionales como Enrique Alfaro, que no es de Movimiento Ciudadano, es un ciudadano. Enrique es un ciudadano que no se ha afiliado ni se afiliará. Él dice que no cree en los partidos y le respetamos el punto de vista. Trae un gran movimiento, hacemos el acuerdo, lo lanzamos para candidato a gobernador y de 3 puntos llega a 34. Ya desde el 2012, Movimiento Ciudadano es el partido mayoritario en Jalisco. El PRI 29 nos ganan por lo del verde y por la alquimia electoral de la zona rural, ¿no? Pero sigue Enrique Alfaro con su trabajo ciudadano y en el 2015 gana él y le alcanza la fortaleza de esa imagen, de ese movimiento, hace que ganemos a Popan. Ganan las principales alcaldías, ¿no? Las la principales. Zona conurbada y el Congreso. Y el Congreso local, 15 diputados, y las 11 de mayoría de 18 de las federales se ganan también. Se gana Vallarta y Ciudad Guzmán, todas las chiquitas para el PRI, para el PAN, en Jalisco. Pero fue una decisión del Consejo Nacional. Veracruz no crece. ¿Y por qué no crece? Las traiciones. Hay que ser realista. Se enamora a Fidel Herrera, a Memo Herrera y se va, nuestro dirigente. Y Alfredo Tres lo enamoran y se lo comen y se lo llevan. Y se va al AVE. Y se va al AVE, que es un PRI disfrazado, ¿no? Entonces, la verdad sea dicha, decía Alfredo Citarrosa en aquella milonga famosa del Solitario,
A veces puede más un traidor que un puñado de valientes, ¿no? Y estamos pagando las consecuencias. Sí. Y estamos reconstruyendo eso. No es nada fácil. Se los digo en carne propia, como candidato, ¿no? Y como dirigente que he sido. Pero hay que insistir. Hay que insistir porque Movimiento Ciudadano va a jugar un papel muy importante en la alternancia política del 18 nacional. Se viene armando un movimiento muy fuerte con personalidades de la sociedad civil como Diego Valadez, por ejemplo, Alfonso Romo en Nuevo León. Mucha gente así, empresarios, gente de sociedad civil que no son afiliados a nosotros, ni lo serán, pero que quieren un cambio. Y Movimiento Ciudadano está siendo parte de este cambio, junto con otras organizaciones y partidos regionales, de Sinaloa, de Durango, de Tlaxcala. Hay muchos partidos regionales que sí quieren un cambio en México y que estamos armando una especie de frente amplio para el 18. Es interesante eso, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte también que viene encabezando a nivel nacional el ingeniero Cárdenas. Sí, cómo no. Y que es totalmente ajeno a partidos. ¿No? Estamos muy cerca del ingeniero Cárdenas, ¿eh? Y estamos en pláticas permanentes, porque además les doy un dato. La fundación de Movimiento Ciudadano se llama Fundación Lázaro Cárdenas del Río. El auditorio de nuestro edificio se llama Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hay una gran relación con él. Una gran cercanía con él. Nos empata un modelo de nación, sí, definitivo, definitivo. Entonces, lo que dice atinadamente Raimundo, es un movimiento sin partido que estamos buscando, entre otras cosas, revertir la reforma energética. Se puede revertir. Cuestión de tener el Congreso. Se ve difícil, pero no imposible, ¿eh? Oye, Armando, mencionabas hace rato de que hay una guerra de encuestas, pero bueno, ¿tu partido o tú en lo particular has hecho alguna medición? ¿Tienen sus propias encuestas? ¿Cómo van ustedes en sus...? Vamos a hacer una encuesta hacia mediados de mayo, por dos razones. La primera, porque es muy costosa una encuesta, cuesta mucho. Los partidos en el poder, pues les sobra dinero y hacen una cada semana. Hacen lo que se llama tracking, ¿no? Es una más jalan del cajón y la pagan, ¿no? ¿Eso cuánto cuesta? Una buena encuesta te puede costar hasta $1,000,000 de pesos. Una buena encuesta, una serie con buena muestra y todo, ¿no? Hasta $1,000,000 de pesos. Se han encarecido mucho, algunas artificialmente, pero vamos a hacerla con un equipo interno hacia por ahí de la tercera semana de mayo. Para ver cómo andamos, ¿no? Y ya están más definidas las tendencias. Ya estarán definidas las tendencias en todas las corrientes, ¿no? Nosotros somos conscientes de que empezamos muy abajo. Hemos crecido, se nota, no hemos crecido. Anoche tuve un intercambio en redes sociales con muchísima gente que me dijo, yo pensaba esto, pero me convenció usted, está mi voto con usted. Sin que me chocholen, ¿no? Uno va viendo. Hay gente que a veces te agrede y le contestas, mire, tiene usted razón en esto, pero mi proyecto para los maestros es este. Y luego te dicen, oiga, yo no sabía que pensaba usted así, mi voto con usted. Entonces sentimos que vamos creciendo. Incluso ya en la última encuesta del Financiero ya nos refleja ahí arriba nosotros ya creciendo. Aunque esa encuesta no es tan definitiva porque fueron 800 en vivienda y 800 telefónica. Y la telefónica siempre te miente. Porque no es nada más al director a ver cómo cae. No cumple con los requisitos y el protocolo de una encuesta estadísticamente hecha, ¿no? Pero te da una idea. También la del Excelsior ya venimos creciendo. Pero acuérdense que Roy Campos y Parametría decía que íbamos a tener un punto en el 2015 en Movimiento Ciudadano y tuvimos 7. Sí. Entonces hay que tener cuidadillo, ¿no? Sí, ¿verdad? Es una herramienta de manipulación. Se ha convertido en una herramienta para la guerra electoral. No, ocurrió en Nuevo León. Las encuestas Cierto. daban al Bronco como perdedor, ¿se acuerdan? Y ganó, ¿no? Una semana antes. ¿Sí, Lo se daba el acuerdan? perdedor y ya el hombre ya andaba 19 puntos arriba. ¿Sí? Sí, y ganó. Sí. ¿Cuál fue la circunstancia que Nuevo León. le permitió ganar al Bronco? Varias cosas. Primero, el estado de ánimo, la deuda terrible de Nuevo León. El saqueo demencial de Rodrigo, su padre y sus colaboradores en las arcas públicas. Pero ahí ustedes jugaron un papel importante. fundamental porque el candidato de ustedes declinó Fernando Elizondo. en el último tramo por el declinó. Bronco. Y Fernando había sido gobernador interino, había sido secretario de Economía también con Fox. Un personaje, Era muy serio, bien visto en Nuevo León. muy bien visto. Y les doy un dato importante para que no pierdan de vista a Enrique Alfaro, que yo creo que es el político de la década de los 40, tiene 42, más completo de México. Él es ingeniero civil y tiene maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México.
Enrique, y tiene un sentido político nato. Yo me permití decirle a Dante, cuando venía lo del candidato independiente ahí en Nuevo León, de Jaime Rodríguez el Bronco y posiblemente Elizondo, y también David Noel Rodríguez, que estuvo a punto de ser nuestro candidato y que es el rector del Tecnológico Monterrey. En esas ligas andamos ahora jugando cosas, ¿no? Con la sociedad civil. Yo le dije, me permití decirle a Dante, que vaya Enrique Alfaro, que dé una conferencia en Nuevo León para que le diga cómo hizo el movimiento él en Jalisco. Y fue Enrique, le contaron 200 líderes naturales de negocios, políticos, y les dijo que sí se podía derrotar a los partidos grandes. Y el Bronco ahí agarró la idea, y estuvimos muy cerca. Y efectivamente Raimundo declinó Fernando Elizondo unas 2 semanas antes, y se caló todo hacia Jaime. Y ganó ampliamente. Porque además le dio ese plus, porque había sobre todo gente de la iniciativa privada que no confiaba mucho en el Bronco, sí, lo veían muy atravesado, exacto. muy atrabancado y empírico, atrabancado, sin método de gobierno. Y ya se está viendo. Y la suma de Elizondo, que ya había sido gobernador, sí, y era es considerado un político muy mesurado, muy reposado, muy frío. Exacto. Se empezó a vender, a proyectar esa imagen de que él sería como una especie de jefe de gabinete, ¿no? Exactamente. Que él haría el contrapeso en la toma de decisiones. Se hizo un desayuno y le dijo ahí Fernando Elizondo, yo declinaría si tú aceptaras que hubiera seriedad en la administración, que tuvieras una especie de jefe de gabinete, que fuera una gente que tuviéramos confianza, porque Fernando también es empresario. Y el Bronco la agarró, luego dijo, sí, y serías tú. Y ahí ahí se armó. Y ahí cayó el PRI estrepitosamente y el PAN. Por eso les digo, las circunstancias, no olvidemos en Veracruz las circunstancias. Pueden pasar cosas de aquí al 20 y tantos. Bueno, el saqueo demencial está presente, ¿no? Por eso está el sello y la deuda también. Sí. Entonces, la inseguridad. La inseguridad, tremenda, terrible. Cada día nos espantamos más. Y cada día tiene más razón Alejandro Solalinde, el padre Solalinde, que nos dijo hace 4 años. Las narcofosas. Las narcofosas. Si rascan tantito, en Veracruz va a ser peor que Soto o la Marina, ¿se acuerdan? Sí. Que por cierto, ayer una de las cosas que propuso en el debate, una comisión integrada con varios elementos de carácter internacional para investigar a las desapariciones forzadas en Veracruz y la muerte de periodistas. Y ya me aceptó Luis de la Barrera. Ya me aceptó don Luis, el ombudsman ahorita de la UNAM. Lo invité la semana pasada y él me asesoraría en materia de seguridad pública y derechos humanos. Porque yo seguridad pública no solo lo veo policíaco, no lo veo con drones y con entrenamiento de israelitas. Se hará. Pero hay 2 factores que no podemos olvidar en seguridad pública. Combate frontal a la pobreza. La gente que se para todos los días viendo qué come, pidiendo para curar a sus enfermos o pidiendo, como me ha pasado en la sierra o en la propia ciudad, para enterrar a sus difuntos. Esa gente con una gran facilidad puede caer en la delincuencia por necesidad. Entonces, si no hay un programa de combate frontal a la pobreza, la seguridad pública no se va a resolver. Y 2, el programa de seguridad pública debe venir de la mano de un programa de defensa de los derechos humanos. Porque cuando entraron los militares a todo esto, y sus copias, las famosas policías y todo, pues se ha vuelto para Robocop y lastiman los derechos humanos. Desde que vemos las patrullas que te rebasan por la izquierda y por la derecha y te detienen o te catean, hasta los daños colaterales que se provocaron en el TEC de Monterrey y miles de civiles que han muerto en enfrentamientos cruzados entre malos y militares o malos y marinos o males y policías. Entonces la política de seguridad pública debe venir de la mano de derechos humanos. Porque si no, es una cartera en blanco. Y policías que se han dedicado al secuestro y a entregar gente a Tierra Blanca y Papantla, nada más por decir 2 casos. ¿No? Sí, entonces, claro. No se vale. Y también atacar otras causas, ¿no? La desintegración familiar. La pérdida de valores. Totalmente. ¿No? Por ahí, en alguno de los boletines que hablé de seguridad pública hace 3 semanas, hablé precisamente de que habría combate frontal a la pobreza, pérdida de valores y la desintegración familiar. Porque todo esto contribuye a un clima de inseguridad. Y también estarás de acuerdo, no sé, también mis compañeros panelistas, de ver este aspecto de los medios de comunicación que están manejando antivalores, ¿no? O un concepto equivocado del éxito, ¿no? La narcocultura, todo eso. O sea, hay muchachos
que dicen, bueno, prefiero vivir pocos años, pero quiero vivir con rey. estos, como rey, ¿no? Con ciertos satisfactores, un gran auto, una residencia, una mansión. Vamos, en los placeres y los lujos, Claro. pero todo logrado no con base en el esfuerzo, sino en delinquir, ¿no? Dinero fácil Dinero a través fácil, de la ¿no? delincuencia. Y eso lo he visto mucho en los jóvenes, ¿no? O Sí. sea, no en todos, por supuesto, pero sí hay un concepto equivocado del éxito y que los medios de comunicación, no todos, por supuesto, han alimentado Sí, cómo no. ese concepto, ¿no? ¿Cómo no? Recuerdo una encuesta que se hizo hace aproximadamente un año en Reynosa y un porcentaje mayor del 60% de los jóvenes querían ser narcos, sicarios. Sí. Qué grave. Y en Juárez, un día escuché una plática en Ciudad Juárez entre dos muchachas de 22 años, guapas, y le decía una a la otra, oye, el muchacho que traes es empleado, dice, no te conviene, dice, búscate un narco. Qué barbaridad. Con ese Qué desparpajo. barbaridad. Ahí en Ciudad Juárez lo vi. Búscate un narco. Yo estaba en el súper, escuché, dije, ay, nanita. Qué barbaridad. O vete a Veracruz por un porqui. Sí. Y la haces. ¿Oíste bien? ¿No habrá dicho un naco? Búscate una- Bueno, ahora todo el mundo quiere ser narco, pero antes todo el mundo decía, yo quiero ser político. Sí. Porque querían tener sus mansiones, sus yates, ¿no? No, pero yo creo que muchos sí quieren ser políticos. Comprar departamentos a como en ven Nueva las cosas, York. ¿no? Sí. Sí, porque dicen, ven, ahora la política muchos la ven como el acceso fácil al dinero, El negocio. el negocio. Por eso yo les digo siempre que de los 3 principios fundamentales que propongo a los veracruzanos en gobierno, el primero es cero tolerancia a la corrupción e impunidad. Y donde haya, combátela. Caiga quien caiga del tamaño que sea. 2, devolver el poder al ciudadano. Artículo 39 de la Constitución. El que manda es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Los que están en gobierno son sus representantes, pero se les olvida y se vuelven dueños como si fueran los dueños ellos del poder. El poder reside en el pueblo. Y la tercera, anteponer en todo nombramiento el mérito al privilegio. Que los servidores públicos sean de carrera, que no pongas por decirte una exageración, un abogado en comunicaciones, que en agua potable, que nosotros poseemos el 30% de los recursos hídricos del país, que es el oro del siglo XXI, pongas a una gente que no ha terminado ni la prepa, cuando tienes ingenieros civiles especializados en ingeniería hidráulica. Si tú haces del agua el recurso tan valioso que tenemos, podemos salir Veracruz adelante. Como era la antigua escuela, ¿no? Como era la antigua escuela. Entonces yo digo, Iban fogueando. mis colaboradores y colaboradoras, siempre tratando que tengan preparación en la materia, experiencia, que tengan una honestidad probada y emoción social. Al pueblo no le sirven técnicos, expertos tipo Pedro Aspe, que son buenos en finanzas y que sacan muy bien, Tecnócratas. pero que son fríos. Ya ves el director de Pemex. Ahí lo tienen. Entonces, digo algo que gramaticalmente es una licencia que a veces me doy. Al servidor público le debe doler el dolor humano, le debe lastimar el dolor humano. Llegas al Seguro Social, llegas al ISSSTE, llegas al ayuntamiento y te tratan mal. El pueblo tratando mal al pueblo porque el que está dentro de la oficina se siente poderoso, pero es un reflejo de los de arriba. Claro. Hay que crear una mística en el servidor público y hacerle ver que gana y tiene un ingreso porque son impuestos y que el que manda es el pueblo, que está para servirle al pueblo. Todo eso hay que cambiar, toda esa subcultura de la prepotencia y abuso del poder. Y se puede. Yo lo practiqué en el nivel micro de Jalapa, se puede. Nada más que el jefe tiene que estar convencido en ello, o la jefa, para que haya equidad de género. Debe haber. Luego el problema es la cabeza, ¿no? El líder, ¿no? Bueno, a veces ni líderes hay. Ese es el grave problema. Fíjense que desayuné con Otero Ciudadano la semana pasada y yo les decía que yo no le entro ni a los moches, ni a las comisiones, ni al dinero mal habido, ¿no? Y Enrique Bonilla, en la JUT, que fue presidente de la Cámara de la Construcción y es actual presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, se levantó, lo cual le agradezco a Enrique. Y dijo, me consta, nosotros los constructores de Jalapa hicimos más de 100 obras con el Ayuntamiento de Méndez de la Luz y nunca nos pidió un moche. Y dice a Efraín Cerecero, arquitecto, me consta, dice. Órale. Dice, y una vez nos quejamos de un supervisor de obra pública que nos pidió dinero y lo cesó de inmediato. Se investigó y lo cesó. Así debe ser el gobernante. Porque tú no puedes permitir la licencia
en esto nadie puede estar medio embarazada, ¿no? Sí, nadie puede ser medio corrupto. No, o eres corrupto o no lo eres, ¿no? Lo mismo el que se roba un peso que se roba 100 millones, ¿no? Exactamente. Entonces tú tienes que, claro, hay que pagar bien, hay que respetar los derechos laborales, pero hay que ir a fondo. Como alcalde de Jalapa, y no conozco otro caso en la historia reciente, cesé a los 4 cajeros y los metimos a Pacho, 7 años. A los 4 cajeros. Venían ¿Cajeros de dónde? del ayuntamiento de Jalapa, tesorería. de la tesorería. De tesorería. Venían hurtando. Lo malo es que venían hurtando 7 años antes. Se las pasaron de humo a 2 presidentes. ¿Robo hormiga o cómo era? Robo hormiga, sí, se llevaban el 2-3% de los ingresos, fíjate, que son millones. No, pues sí. Entonces hicimos Entonces auditoría. no era robo hormiga, Era robo, pues un poquito mayor que hormiga, como, chicatana. oye, robo como de rata, pero de las chinas, es que se decía. Canguro, ya eran canguros. Que por aquí hay muchas. Sí, Sí. abundan. Muy bien. Entonces, si actúas firme, esto se empieza a componer. Claro que sí, se puede, aplicando por supuesto la ley y teniendo pues una gran solvencia moral y sobre todo con una gran honestidad. Estamos platicando, usted ya lo vio, con Armando Méndez de la Luz, candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa, no se desconecte, volvemos aquí después de este corte. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca, la Veracruzana. Seguimos platicando con Armando Méndez de la Luz, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. Y bueno, candidato, has recorrido el estado de Veracruz ya muchos días. ¿Cuántos días? Pues fueron los de precampaña y ahora Y ahora la campaña. Del 3 ahora, ¿verdad? Del día 3. ¿Qué has visto en el estado? ¿Cuál es el pulso? ¿Cuál es el sentimiento popular que has percibido en los veracruzanos? Lo he visto en los rostros, lo he visto en las encuestas, la última encuesta del ENVIPE. La gente se siente, la percepción de inseguridad creció del 60 al 80 y tantos % ya, de los veracruzanos se siente inseguro. Y cómo no, si pasamos del robo a mano armada, al robo en casa habitación, a la extorsión, al secuestro,
y como en las peores dictaduras latinoamericanas, a la desaparición forzada. Veíamos lejos a Ayotzinapa, igual, ya estamos aquí igual. Y con lo Tierra peor, Blanca, el caso Tierra de Blanca y Zamorano, Papantla, que son dos casos aislados de muchos otros, participando las propias policías, estatal o municipal. Coatepec también. Coatepec. El caso de Coatepec. ¿Sí? Los propios policías vendiendo grapas y desapareciendo gente y los asesinatos. Entonces, la razón de ser del Estado y el gobierno como parte del Estado, entidad política, es asegurar la vida y los bienes de los habitantes de ese territorio. Y aquí no hay aseguramiento de vida, todo el mundo se siente inseguro. Las madres me lo dicen en Papantla, en Usulhuama, en Naranjos. Se va mi hijo, se va mi esposo y simplemente van a Poza Rica de Usulhuama. Y llámame, por favor, avísame que llegas. Y nos pasa a nosotros acá. Se quedan con el Jesús en la boca. Con el Jesús en la boca, Pepe, definitivamente. Ese es un grave problema. Súmale otro problema muy fuerte, la economía, el desempleo. Hemos expulsado más de 1 millón de veracruzanos. Seríamos más de 9 millones. Hemos expulsado más de 1 millón de veracruzanos. ¿En qué lapso? En los últimos 12, 15 años. Se han ido a Estados Unidos, pero ahora ya no se pueden ir a Estados Unidos. Se van, ahí están los jarochos, en Ciudad Juárez 60,000, en Reynosa 50,000, en Piedras Negras 15,000. Hay corridas directas de Ciudad Juárez a Veracruz en los autobuses. Corridas directas de Ciudad Acuña a Veracruz, por la razón económica. Y se explica fácilmente. El motor de la economía es la inversión pública. En Veracruz, en la época dorada, pareciera que hablo de un pasado del que fui parte, pero que es real. En el sexenio de don Fernando y Dante Delgado se invertían 26 centavos de cada peso del presupuesto en obra pública. 26 de cada peso. Este año son 3 centavos de cada peso. La economía está caída. ¿Y en qué obra pública? Y me dijo una señora allá en el norte, dice, 3 centavos le hicieron los autos optimistas, dice, porque tiene que quitarle los moches todavía en las comisiones. Sí. Entonces, si no hay inversión pública, no hay reactivación de la economía. Por eso está postrada la economía. Es un problema, todo el mundo quiere trabajo, hay desempleo. Lo más frustrante son para los jóvenes. Y luego con el golpe, ¿no? En la industria petrolera. El golpe de la industria petrolera en Poza Rica te lo dice. Coatzacoalcos, la Los zona de despidos Coatzacoalcos. en Coatzacoalcos, todo ello. Entonces, nos han manejado el gobierno federal y estatal gente sin emoción social y sin preparación para los cargos. Para reactivar la economía se necesita un plan de austeridad draconiano. Draconiano. Lo he practicado, lo practiqué en el Ayuntamiento de Jalapa. Yo no compré vehículos ni para mí ni para los ediles. Algunos regidores se tallaban las manos antes de la toma de posesión. Ya habían ido a la Nissan a ver cuánto costaban los carritos. Dije, no hay carros ni para ustedes ni para mí. Los sueldos se van a la baja, ganan muy bien los ediles. Hoy hay ediles que ganan 5 veces lo que gana un tiempo completo en la universidad. Eso es insultante. Sí, claro. Eso es insultante. Tanto que cuesta hacer una carrera para que vengan. Y ya no te digo que ganan 8 o 10 veces lo que gana un maestro de escuela primaria. No se vale. Y gente que a veces no tiene ni la preparación y que van a veces 5 o 6 días al mes al ayuntamiento. Eso todo en un plan de austeridad hacia abajo. No prebendas, no privilegios a los funcionarios públicos. 0 camionetitas de esas que andan aquí rodando. Lincoln, Suburbans. Blindadas. Y con guaruras atrás. Todos esos escoltas hay que mandarlos a los cruceros y a los caminos más peligrosos a cuidar a la ciudadanía. No es posible que un solo individuo traiga 8, 10, 12 gentes, que nos cuestan. Pero además, abatir la corrupción, quitar a los aviadores de adeveras que cobran cada 15 y 30, pero además ni siquiera van a cobrar, se los depositan en la tarjeta. Transferencias. Sí, transferencia. Ya se modernizaron. Y la lista de aviadores que nada más son listas, que hubo muchas en la SEB y en otros lugares. Sí. Si se viene con un plan así, el jefe no le entra, ahí va a haber dinero. Al mismo tiempo reestructurar deuda y a los empresarios darles lo que quieren, certeza jurídica y seguridad. Les piden hasta a los ayuntamientos por irse a instalar. Por eso se van a Puebla, se van a Querétaro, se van a Aguascalientes, se van a Guanajuato. Hay que reactivar la economía en ese doble pinza. Por un lado, plan de austeridad, quitar prebendas, acabar corrupción, y por el otro, certeza jurídica en los empresarios, y volveremos a ser la locomotora del desarrollo del país. Ahorita somos el Cabús, lugar 29. En pobreza solamente nos gana Guerrero,
Chiapas y Oaxaca, en ese estado tan rico. 6 de cada 10 veracruzanos en pobreza. 2.220.000 veracruzanos en rezago educativo. En la tierra de Repsam, de Carlos Acarrillo, de Froebe, tenemos el primer lugar nacional de analfabetismo. 563 personas mayores de 15 años en Veracruz saben leer y escribir. Si fueran 563.000 de 40 millones, bueno, pero son 563.000 de 8.112.000 habitantes, el 9%. Todo se puede. Adiós maestros comisionados, adiós todo ese tipo de cosas, y se puede hacer. Pero hay que poner el ejemplo. Miren, yo tuve la oportunidad de cobrar mi licencia con goce de sueldo en la universidad más de 10 años, porque tenía elección popular y era maestro tiempo completo. Y me decían, cóbrala. Nunca la cobré. Pueden checar mis análisis. ¿Por qué? Porque yo dije, si algún día vuelvo a ser director de la facultad o vuelvo a ser secretario académico o rector, yo acabaré con los aviadores. ¿Y cómo vas a acabar si tú mismo has sido aviador 8 o 10 años? Aunque por ley podía yo cobrar la licencia, porque tenía elección popular. Nunca lo hice. Dejé de cobrar, ya hice los números el otro día, más de 7 millones de pesos. Dejé de cobrar, pero es el costo de la calidad moral. Porque si no, cuando llegas, ¿cómo vas a gobernar? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no fume con el cigarro en la mano? Sí. Lo mismo en gobierno. Por eso me dio mucho gusto el reconocimiento del Colegio de Arquitectos y de la Cámara de la Construcción. Nunca nos pidió un moche, nunca una comisión. Y así era, nada más yo sí les digo, las obras se contratarán con empresas veracruzanas, salvo que sean mega obras como presas, que tendremos necesidad de ingeniería externa, pero les diré yo, nada más que subcontraten a los locales cuando sea necesario. Las compras se harán también aquí en Veracruz, con empresarios de Veracruz. Nada más yo les pediría a ellos, se los he dicho, a las cámaras, nada más quiero que me cumplan 3 requisitos, que me den las cosas en tiempo, en costo y en calidad. Que no sea una patente de corso ser veracruzano para saquear, ¿no? Claro. Se pueden hacer muchas cosas, y reactivamos la economía. Ya lo he hecho. ¿Qué opinión te merece la confrontación personal que traen los candidatos del PRI, del PAN? Los primos hermanos. Los primos hermanos. Yo creo que ahí hay en el fondo algunas... primero la lucha del poder, ¿no? Por encima del parentesco. Es la búsqueda del poder. Y pero la forma... las formas dejan mucho que desear, ¿no? Sí. Porque yo digo que como está el ánimo de los veracruzanos de zozobra, temor, estrés social, y yo espero que la esperanza no se vuelva desesperación, ya está pasando en algunos municipios, ya queman autos y ya quieren linchar a la gente, porque ante el vacío, los vacíos en política los cubre alguien, y si la autoridad no está, lo cubre el propio pueblo y se hace fuente ovejuna, todos a una, se hace la justicia propia, ¿no? Pero eso no nos conviene a nadie. Los paramilitares en Colombia causaron las peores masacres de la historia, los hermanos Castaño Gil en los 80s y 90s. Los paramilitares en Michoacán no son ningún ejemplo a seguir. El propio general Naranjo de Colombia mejor se fue para que no lo culparan. Asesor de Peña Nieto, ¿no? Ajá. Entonces, yo les hice un llamado a los actores políticos y lo vuelvo a hacer. Candidatos, dirigentes de partido, consejeros electorales, que no abonemos más al clima de intranquilidad y zozobra acá en Veracruz. Al contrario, que llevar la contienda de manera civilizada, porque ya tiene demasiado estrés social la población. Privilegiar las propuestas, vamos. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer? Hay que Sí, lo has hecho muy bien. Gracias, Pepe. Hay que privilegiar la propuesta, aunque sé que es el camino más difícil porque te tienes que preparar en muchos temas. Un dato. Ayer el tema era desarrollo social sustentable y ninguno habló de sustentabilidad más que tu servidor. Sí. Porque hay que prepararse. Ahorita que me decía Raimundo, ¿cómo te sientes? Pues un poco más descansado porque hay que machetear. Aparte de la campaña tienes que encerrarte a ver los temas y cómo están las cifras y todo. Y me dicen, oiga, pero ¿para qué se apuntó usted? Les dije, me apunto porque quiero pasar de la cultura de la queja y la denuncia a la acción. Y siempre queremos componer el mundo en el café. Estoy en la acción. Y 2, el nivel del debate se ha subido. En las primeras 2 semanas, casi todos los candidatos eran monotemáticos. Era meter a la cárcel y seguridad pública.
Y yo desde que me apunté empecé a hablar de pobreza, economía, grupos vulnerables y obviamente seguridad. Y ahora ya todos hablan también de cifras y ya tienen que aportar datos porque se eleva el nivel de debate de la contienda. Si no, nos vamos en puro Pero mar. Álvaro Leonida no lo entiende. ¿Estás de acuerdo en que, a propósito de lo que dice Manuel, de que algunos candidatos digan palabras altisonantes, albaradeñas? Como Juan Bueno. Yo respeto la Ándale. personalidad de cada quien, pero eso lo único que hace es que la gente siga desconfiando de la política y de los políticos. La política es muy seria para mí. Como el maestro de escuela, como el sacerdote, como el buen médico de pueblo, yo creo que el político debe ser un ejemplo a seguir. Y yo creo que si nos vamos por ese lado, frivolizamos la política, es mi punto de vista. Yo no lo haría nunca. Al contrario, hay que recuperar, Hay que dignificarla. hay que dignificar la política. Hay una definición de política que algún día la platiqué con Fidel Castro y le gustó, que no es mía. La política, instrumento creado por los griegos hace más de 2000 años, te permite la confrontación razonada de ideas, por eso estoy de acuerdo en los debates, mediante el diálogo para llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad. Si llegas a acuerdos y no son en beneficio de la comunidad, como hacen en lo oscurito los corruptos, entonces no es política. Si no hay diálogo, no hay política. Entonces, por eso vemos que hay mucha gente improvisada en la política que yo no los llamo políticos, los llamo aventureros y aventureras de la política. O grillos. Grillos. Llegan y quieren la parte sensual del poder, como dice Vargas Llosa, cortar listón, estar en el cóctel, salir retratado, que los sugieres los anden casi cargando. Las edecanes. Las edecanes, entonces la Barbie, la reina. Sí. Entonces, esos no son políticos. Hay que dignificar la política. La política es un instrumento ideado por los seres humanos para llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad. Y si no hay beneficio a la comunidad y si no hay acuerdos, eso no es política, eso es politiquería o grilla. Guerra sucia, ¿no? Pues en Veracruz se prostituyó mucho la política Sí, en los últimos 2 sexenios. definitivamente. Y es necesario pensar y analizar el asunto para tratar de rescatarla, ¿no? Claro. Porque se llevan entre las patas a las instituciones. Yo digo, por ahí, una frase que en algún discurso utilicé, fue en el de la columna de la Independencia aquí frente a don Miguel Hidalgo, digo que los que actúan de manera frívola e irresponsable en el quehacer político o en el sector público, no solo destruyen las instituciones, se destruyen a sí mismos. Ahí está el Bester, ¿no? Por ejemplo. Entonces, finalmente te autodestruyes. Si tú frivolizas el uso del poder. El poder es una energía social, es el poder de la gente. Tú representas a la gente para ejercer ese poder, pero si no lo sabes usar, lastimas a las instituciones y te autodestruyes. Aunque te puedes autodestruir con miles de millones en la bolsa y en Houston, pero finalmente te autodestruyes. Y por eso la política se ha prostituido y degradado. Hay que recuperar el valor de la política, pienso yo. Claro. ¿No crees que se llegue al final, después de la elección, a judicializar el proceso? Pues pareciera que va hacia allá. O anularse incluso. Puede llegar allá porque el ganador lo tiene que hacer por un margen amplio. ¿Cuántos puntos? Yo creo que ¿3, 4? Mínimo de 3 a 4. Muy amplio lo tiene que ganar para que tenga la legalidad y legitimidad. Porque puede ser legal el ganador, pero no tener legitimidad, que fue lo que le pasó a Calderón, Sí. por el famoso punto 36, ¿no? Sí. Entonces, como se ve la confrontación, puede llevar visos de judicialización de esto. Yo espero que lleguemos a un resultado confiable para todos, por el bien de Veracruz, porque pierde Veracruz, perdemos los veracruzanos en estos momentos. Oye, Armando, hace rato mencionabas sobre pues el discurso ya muy persistente, ¿no? De algunos candidatos que se enfocaron, y muchos siguen insistiendo en lo mismo, en hablar de encarcelar a los actuales miembros del gobierno, hablan sobre los altos índices de corrupción.
Y veo que tú no te has enfrascado en eso. Tiene que ver con la experiencia traumática que tuviste con un gran amigo tuyo y el jefe, que fue Dante Delgado, que fue sometido a un proceso que fue totalmente injusto, al margen de la ley. Sí. No, simplemente yo creo, mira, si yo llego a ser gobernador, como soy un convencido del Estado de Derecho, las auditorías se tienen que hacer no por razones de perseguir gente. Las auditorías son una parte del proceso administrativo, que es el control. El proceso administrativo te dice: planificas, organizas, diriges y al final controlas en cualquier lugar. Puede ser una cadena de noticias, un periódico, una tienda. La auditoría vale la pena hacerla siempre, no para perseguir a nadie, simplemente porque la auditoría te va a decir: estos procesos están bien hechos, estos están mal hechos. Tienes, por ejemplo, almacenado el triple de lo que necesitas tener de almacén, y te dicen: tienes dinero parado que estás perdiendo, bájale al almacén un tercio. Son herramientas de control y dirección. Yo soy un convencido del Estado de Derecho, aplicaré auditorías y segurísimo va a salir todo. Y como soy un convencido de la ley, habrá que aplicarla. Pero si tú metieras a la cárcel, que hay que hacerlo, al que haya robado, hay que primero meterlos a la cárcel y un proceso bien llevado, el debido proceso, para que no se te escapen. Porque si no, si actúas precipitadamente y se te van, vas a hacer el ridículo y se van a llevar el dinero. Hay que hacerlo, pero al mismo tiempo tienes que resolverle al pueblo de Veracruz seguridad, empleo y economía, salud, educación. Nunca más escuelas de piso de tierra como todavía tenemos. Hay que resolver la atención a los grupos vulnerables, a las zonas indígenas. Entonces, el gobernador, que sea quien sea de nosotros que gane, tiene por supuesto que aplicar la ley y va a ser automático. Eso va a ser automático. Es una demanda sentida de la población. Pero tenemos que resolver los problemas del desarrollo económico, del desarrollo social. Tenemos un atraso de más de 20 años. Si yo me voy solamente por el odio, el rencor y encarcelar, voy a ser mal gobernador. No voy a atender los problemas fundamentales de Veracruz. Entonces tenemos que hacer todo en paralelo. Por eso yo no me he enfrascado en ese discurso del odio. Yo me he enfrascado en proponer soluciones que ya he practicado. Cuando digo microcréditos para la gente que más humilde, los que venden elotes, gelatinas, comida en su casa, es porque ya lo hice como secretario de Desarrollo Económico y se recupera la cartera en 98%. La gente paga, pero hay que darles seguramente créditos de 10,000 pesitos a esa gente para que pero ya lo hice. No te digo números, porque decir números no es fácil, a cómo está la situación económica, y porque son miles, son millones de gente la que necesita el apoyo, pero hay que atacar. Cuando digo hay que dignificar las escuelas es porque ya lo hice. Cuando digo hay que cero tolerancia a la corrupción es porque lo he hecho. Plan de austeridad, como alcalde no compré ni un solo vehículo. Y único caso en la historia de municipios mexicanos donde está la hemeroteca al diario de Jalapa de enero a abril del 92. La ciudadanía en cooperación pública me dio 10 camiones de limpia pública al ayuntamiento, no los dio. Ahí están los videos, ahí está la hemeroteca. Y el gobierno del estado le dijimos peso a peso y nos dio los otros 10 camiones y en 4 meses limpiamos la ciudad. Se puede, pero tú tienes que poner el ejemplo. Yo andaba en mi Topacito 653 de mi propiedad estándar. Como secretario de despacho, don Fernando nos dio un Topaz estándar. Nunca una Suburban, nunca una Lincoln. Los servidores públicos deben vivir en la medianía juarista. Parece utópico, dados los lujos de estos marajás, pero se puede. Sí. Se puede. Y no que salgas que al final del sexenio todas las Suburban se rematan, que valen 600, 700 mil pesos. Ah, pues que me cayó bien Pepe y Manuel. Oye, llévatela por 50 mil pesos. No, pues son carros de gobierno. Esas cosas no hay que hacerlas. Y en lugar de comprar Suburban, pues yo construiría aulas o medicamentos para las clínicas, sobre todo las rurales, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas si tienes mística de servicio. Pero además son vehículos carísimos. Carísimos.
Por el blindaje. Ahí ya vamos hablando de millones de pesos. Exactamente. Ya estamos hablando de millones de pesos. Y son 100. Salvo que andes en malos pasos, ¿para qué quieres blindaje? Claro. Normalmente son complejos de inferioridad que los exteriorizan con carros blindados, con 4 guaruras, con uno que le trae hasta el cigarro. Un día vi un servidor público de alto nivel ir al cine y vi a sus 2 ayudantes atrás llevarle las palomitas. Y el refresco. Es increíble. Hay un funcionario que un guarura trae en una cangurera los peines y, Sí. y gel y Ángel Mire, Face. a mí Angel Face. me ha pasado. Ya adivinaron quién es. A mí me dicen colegas de ustedes, ahora que fui a NAI y otro lado, oiga, licenciado, usted llegó sin guarura, se llegó solito. Y me dijo Fernando Inés allá en Orizaba, oiga, licenciado, me llamó la atención, llegó usted solito aquí al estudio de radio. Digo, pues es que nada debo, nada temo, pero además, cada gente que traigo, pues hay que pagarla, y a eso no les cuesta nada, ¿no? Y luego a mí, se los digo con toda honestidad, yo he visto gente que va al baño y va pegadito el otro. Sí. Pues hasta se sospecha, Pero ya eso es ¿no? otra cosa. Hasta se sospecha, ¿no? Lo llaman guachomas, ¿no? Guachomas, los famosos guachomas. Entonces no a veces decimos qué falta. significa para... Bueno, algunos sí saben, ¿no? Sí. Algunos televidentes. Pero no, traduce, Pepe, con voz. pero ya se nos está acabando el tiempo. Caray, hombre. ya- ¿Habrá una Méndez? No habrá ahora Méndez, pero habrá una política pública de prevención, en primer lugar, de prevención contra las adicciones y en paralelo de prevención de muertes, tanto violentas como accidentales. La debe haber. No para extorsionar a los muchachos con el alcoholímetro, ni con los fotomultas, porque ese también es corrupción. Y no tanto ya de horario, sino que parece un sueño de novela, que las patrullas se vuelvan como ambulancias, vayan a Los Santos, salgan los muchachos o muchachas, se les detiene, se les desintoxica, se llama a sus padres, y yo les pido a los medios que no los retraten. Todos podemos tener un hijo, un sobrino. Política de prevención en materia de salud y de las adicciones. Traigo un gran programa para atención de niños con autismo. Traigo programas integrales. Yo se los digo a ustedes, la experiencia de más de 30 años en la administración pública la he volcado en mi programa de gobierno. Traigo propuestas en todas las materias. Muy bien. Bueno, ya por último, lo que a mí corresponde, ¿cómo crees que vaya a ser la participación ciudadana el día de la elección? ¿Copiosa? Porque hay algunos que dicen por allí que, bueno, periodistas, aclaro, que le apuestan a que no va a haber mucha participación porque dicen que no va a haber elecciones municipales, que nada más habrá de gobernador y diputados. Y bueno, la elección de diputados no concita mucha emoción política y social entre el electorado. Pero ¿cómo crees tú que pudiera ser la participación ciudadana? Yo creo, sin temor a equivocarme, que va a haber más del 50% de participación. No va a haber un abstencionismo bárbaro. ¿Por qué? He seguido los procesos electorales los últimos 30 años, estadísticamente. Cuando nada más había diputados locales en Veracruz hace 20 y tantos años, no acudía nadie, ni los familiares de los diputados. Votaban menos del 15%, aunque le inflaban ahí, le echaban más del 40%, ¿no? Cuando es presidencial, se va la cifra hacia arriba, con cita. Fox tuvo el 62% junto con La Bastida y Cárdenas. Peña Nieto 58% con esa señora Vázquez y con López Obrador. La presidencial interesa, la de gobernador interesa, la de alcalde interesa. Son los diputados federales, son los diputados locales no interesa. Entonces yo creo, están las estadísticas, las he seguido. Yo creo que va a haber una gran participación, salvo que quisieran meter el factor miedo. La intimidación. La intimidación, bombazos o cositas que la perversidad... Para que la gente no vaya a votar. Sí, la perversidad no tiene límites, salvo eso. Si es un ceteris paribus, dicen los economistas, si todo continúa igual, habrá una votación superior al 50%. Es lo que yo pienso de mi experiencia estadística de que he seguido los procesos en los últimos años. Pues ya lanzó un comunicado ahí exhortando a la población a que salga a votar. El clero. El clero, sí. Claro, y hace bien, es correcto. Ahí se suma y yo siento que deben salir a votar. Por el candidato o candidata de sus preferencias, pero que salgan a votar. Porque es necesario que la ciudadanía tome participación activa en esto. Decida. Decía Platón hace más de 2000 años, ya lo hemos platicado, el precio de desentenderse en la política es que nos gobiernan los peores.
Sí. Es cierto. Así Era que, bueno el licenciado Platón para estas cosas. Bueno, pues hemos llegado al final de su programa Polaca la Veracruzana y la verdad es que ha sido una charla muy interesante y la verdad que da gusto platicar con un candidato, yo creo que el más culto de todos, los 7, ¿verdad? El más Sin culto. duda. En toda la charla nos ha ido salpicando con cápsulas culturales. Y mire, hasta Platón citó al final, ¿no? La verdad es que fue un gran gusto, un honor Gracias, haberte Pepe, tenido aquí en como Polaca. siempre. Armando Méndez de la Luz. Muchas gracias. Ustedes saben el altísimo respeto que los tengo a los tres y decirles que me desvelan como a las 12, 10, 12 y cuarto, ya lo estoy leyendo, ¿no? En la noche. Y cuando no, en la madrugada, 5 y media, 6, porque palabra orientan muchas cosas. Ustedes son unos profesionales muy serios de la comunicación y les aprendo mucho, la verdad. Se los digo con la humildad, sin chocholeo, se los digo con humildad. Entendida la humildad como reconocer mis virtudes y defectos sin decirlos, sobre todo las virtudes, y reconocer las virtudes enfrente sin cortapisas. Y yo los reconozco a Raimundo, a Manuel. Gracias. Y además me precio y los presumo de amigos, la verdad. Al contrario, al contrario. Muchas Es gracias. cierto. Muchas gracias. Bueno, Susana. ojalá y cuando llegue de gobernador nos siga presumiendo igual. Como voy a gobernar Sí. con los mejores y las mejores mujeres y los mejores hombres, ahí van a estar ustedes chambeando. Órale. Van a estar, Raimundo Jiménez, gracias como siempre. Gracias, Pepe, gracias, Manuel. Muchas gracias, Armando. Gracias, querido Raimundo. Y ahí Un seguiremos gusto. pendientes ahí de tus pasos por Muchas el estado. gracias, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Manuel Rosete, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Pepe, gracias a nuestro amigo Armando. Gracias, mi querido Y Manuel. te deseo lo mejor, ojalá. Vamos a seguir campanazo vaya por ahí. construyendo ciudadanía, sobre todo al final de esto, que es algo que se utiliza en materia política. Construir ciudadanía, decirle a la gente sus derechos y sus obligaciones, pero sobre todo sus derechos. La gente olvida que es el soberano, que los que mandan son ellos y que estos son simplemente sus representantes, que deben estar al servicio de ellos. Y la gente va captando el mensaje. Hay que sacudir las conciencias de Hay todos. que sacudir las conciencias. Y la gente le va captando, sobre todo los jóvenes. Se los digo, en ustedes reside la soberanía, no lo digo yo, lo dice la Constitución, y en cada uno de nosotros hay un pedacito de soberanía que si la sumamos, se van. Por eso propongo revocación del mandato. Que los alcaldes, los gobernadores y los presidentes de la República a medio periodo los examinemos, si están bien que sigan, y si no, que se A su vayan, casa. porque dañan mucho. Claro. Eso sería excelente, que Ray, se muchas instaurara gracias. la revocación del Encantado. mandato. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, fue un placer como siempre. Gracias Gracias, nuevamente, Pepe. Armando, Raimundo, Manuel Rosete, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Recuerde que tenemos una cita con usted el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.